Creían que no podía trabajar por ser niño, pero a su corta edad les dio una gran lección. Esta historia tuvo lugar en un pequeño pueblo de Colombia, a donde una familia desplazada por la violencia del campo se instaló en una vieja vivienda colonial que pudo comprar con los ahorros de toda una vida de trabajo rural. Eran 4 hermanos, 2 hombres y 2 mujeres, que tuvieron que dedicarse a la fabricación de arepas de maíz para sobrevivir. Por las mismas dificultades económicas que atravesaban, ninguno de los hermanos tuvo tiempo ni se animó nunca a mantener una relación sentimental seria, prolongada en el tiempo. La única excepción fue la menor de las hermanas, que 2 años después de llegados al pueblo, se enamoró de un apuesto joven, del que en cuestión de meses quedó embarazada. Ni ella ni sus hermanos pudieron anticipar la marca que esa criatura que estaba por venir al mundo dejaría sobre sus vidas. Las dificultades para el niño, al que bautizarían con el nombre de Hernando, comenzaron antes de nacer. Su padre, mucho menor que su madre, decidió que no quería pasar su vida criando un hijo con una mujer mayor que él, y sin mayor problema la abandonó libre de remordimiento alguno. Eran épocas en las que la ley no brindaba la posibilidad de que una mujer, en estas condiciones, demandara a su pareja exigiendo una cuota para costear la alimentación del niño. Así las cosas, la madre quedó al cuidado de sus hermanos, que la acogieron a ella con el cariño que siempre le habían tenido, y a su hijo como el suyo propio. El pequeño Hernando pasó los 5 primeros años de su vida en la casa familiar en las que las necesidades nunca fueron impedimento para el amor y la alegría. Su madre y sus tíos siempre se encargaron de darle todo lo que necesitaba. Sin embargo, conforme Hernando creció un poco más, la salud de sus tíos se fue deteriorando y con ella la ya de por sí débil estabilidad familiar. De modo que para cuando el chico cumplió 8 años, decidió que era el momento de salir a la calle a buscar unos centavos con los cuales ayudar a su madre. Esa nueva etapa en su vida habría de enfrentar al niño con un mundo difícil que hasta el momento le había sido ajeno. Hasta los 10 años, Hernando se dedicó a vender por las calles de su pueblo unos dulces fabricados con panela, un endulzante extraído de la caña muy tradicional en Colombia. Luego del colegio, pues nunca dejó de estudiar, teniendo claro que sería ese el único camino que le permitiría cambiar el destino de la familia. El chico salía con una bandeja llena de estos dulces artesanales, ofreciéndoselos a todas y cada una de las personas con que se encontraba. Fue en esa diaria labor donde empezó a conocer la amargura de la vida. Mucha gente no entendía que salía a las calles por voluntad propia, antes bien contraviniendo a su madre, que prefería que solo estudiara, y tenía que escuchar que ofendieran a sus padres por supuestamente obligarlo a ir a trabajar mientras ellos descansaban. No fueron pocas las noches en que Hernando regresó a su casa desolado, y hasta hubo algunas en que en su cama se permitió derramar unas cuantas lágrimas por la difícil situación que le había tocado. Estas penas, sin embargo, siempre las sufrió en soledad, pues pese a su corta edad sabía que no podía cargar a su madre y a sus tíos con más problemas de los que ya tenían. Y cada vez que le preguntaban cómo le había ido, él sabía responder con una sonrisa e inventar una respuesta que transmitiera tranquilidad. Pero sus débiles fuerzas se agotaban cada vez más hasta que llegó el día en que el chico tuvo una experiencia que lo hizo renunciar. Desde que había empezado a trabajar, el pequeño debió aprender a convivir con la idea de que era diferente y que mientras él debía salir a la calle a ganarse la vida, los demás niños de su edad podían gastar el dinero jugando o descansando. Incluso cuando comenzó a atravesarse con algunos de sus conocidos del colegio y empezó a recibir de ellos miradas que lo miraban con burla, con desprecio o que simplemente lo ignoraban, avergonzados de aquel que vendía dulces, Hernando sabía que no tenía por qué sentir vergüenza de trabajar, pues no estaba haciendo nada malo, sino todo lo contrario, estaba realizando una labor para la que se necesitaba mucha valentía y que no cualquiera, menos a su edad, es capaz de hacer. Sin embargo, esa tarde en que se cruzó con sus compañeros, ya no se conformaron solo con gritarle que era el niño de los dulces o que se retirara del colegio, sino que en esta ocasión lo empujaron, lo tumbaron al suelo y le robaron todos los dulces que aún le quedaban por vender. Como nunca antes, Hernando se sintió resentido con la situación a la que debía hacer frente. Poco después tomó una decisión que, sin saberlo, iba a cambiar su vida para siempre.
Entró rápidamente a su cuarto y sacó una pequeña caja, cuya existencia solo él conocía, y donde había guardado desde su primer día de trabajo 1 centavo para sí. Era poco, pero eran todos sus ahorros, y le resultó muy doloroso desprenderse de ellos. Hernando estaba resuelto a no contarle a su familia lo sucedido, y con el dinero ahorrado completó lo de la venta del día y simuló que, como siempre, había vendido todos los dulces. Pero también estaba resuelto a no volver a ese trabajo. Dejaba muy poco para tantos malos ratos, así que salió de su habitación, entregó el dinero a su madre y le comunicó su decisión. No es que el niño se negara a seguir trabajando, pues sabía que era imprescindible que él colaborara a las finanzas familiares. Estaba decidido a trabajar en una de las ladrilleras artesanales que quedaban ubicadas en el barrio donde vivía. Su madre desaprobó desde un primer momento la idea de su hijo. Se trataba de un trabajo mucho más pesado que el que hasta ahora había tenido, y que si bien podía estar remunerado mejor económicamente, lo obligaría a retirarse del colegio, pues las ladrilleras solo laboraban en horario de la mañana. Pero para estas alturas, Hernando, aunque con solo 10 años, había acumulado una madurez y una independencia para con su familia que lo autorizaba para llevar adelante su decisión, aún en contra de la voluntad de su madre. Así que, sin imaginar la suerte que le esperaba, el chico se acostó a dormir, decidido a la mañana siguiente dar un giro a su vida. Las cosas, sin embargo, no saldrían tan bien como él esperaba. La fabricación y quema al horno del ladrillo es una labor demasiado pesada como para que se le pueda confiar fácilmente a un niño sin experiencia, por más ánimos que éste tuviera de trabajar. De modo que Hernando recibió un no por respuesta en casi todas las ladrilleras a las que se ofreció como trabajador. Finalmente, en una de las últimas a las que acudió, el dueño, comprendiendo las necesidades del chico porque conocía a su familia, aceptó darle un puesto en su negocio. En términos económicos, el trabajo no era tan rentable como parecía, pues aunque en teoría el chico ganaría más de lo que conseguía vendiendo dulces, en la práctica fue todo lo contrario, pues sus fuerzas hacían que no le rindiera el trabajo, y cuando intentaba acelerar más allá de lo que podía, solía romper varios ladrillos que le eran descontados. Pero lo peor era que las burlas a las que había creído huir en realidad se multiplicaron. Los obreros de la ladrillera, mucho menos sensibles que sus compañeros de colegio, lo machacaron desde el primer día con todo tipo de bromas que, como era un niño, no podía trabajar en algo tan pesado. La dignidad de Hernando era tal que encontró en estas burlas el motor para seguir adelante. Quería demostrarles a sus compañeros de trabajo que, aunque fuera mucho menor que ellos, sería capaz de hacerse su lugar en la ladrillera. Así que continuó con su costumbre de aguantar sus problemas en secreto, sin comunicarlas a la familia, e intentar hacerle la mejor cara a la adversidad. Pero tras unas pocas semanas de trabajo, sus brazos ya no resistían las heridas que sobre ellos dejaban el ladrillo cargado, y Hernando se fue poco a poco sintiendo cada vez menos fuerzas. Hasta que un día el trabajo le rindió tan poco que los centavos que le pagaron fueron menos de la mitad de lo que ganaba anteriormente vendiendo los dulces. Derrotado, se sentó sobre un par de ladrillos y sacó una jarra de limonada que su madre le había dado para que combatiera las altas temperaturas en que laboraba. Igualmente cansado, uno de los obreros que más se burlaba del chico se le acercó para pedirle un vaso de aquel líquido. Él, sin rencores, se lo regaló. Encantado con el sabor de aquella limonada, el sujeto quiso pedir otro vaso, a lo que Hernando contestó muy sagazmente que no se lo regalaba, sino que se lo vendía. El obrero gustoso pagó 1 centavo y bebió sin descanso el segundo vaso. Esa pequeña venta fue suficiente para que Hernando se le ocurriera una vez más un nuevo trabajo al cual incursionar: vender limonada en la entrada de la ladrillera a los obreros que en ella trabajaban. Habló con su jefe, quien, cansado del bajo rendimiento del niño almacenando ladrillos, no tuvo ningún inconveniente en dejarle vender sus aguas de limón a cambio de no tenerlo contratado directamente como trabajador. El éxito de este pequeño emprendimiento fue tal que en cuestión de 1 año,
Hernando debía trabajar solo la mitad de lo que lo hacían los obreros a los que vendía su limonada, para ganar en cambio aproximadamente el doble de ellos. Para cuando cumplió 15 años, ya Hernando vendía su limonada por todas las ladrilleras del sector, en un próspero negocio al que sumó a toda su familia. Con los años, la industrialización llegó al pequeño pueblo y las ladrilleras artesanales fueron desapareciendo. El negocio de las limonadas de Hernando, en cambio, supo sobrevivir, pues ya se había extendido por toda la ciudad, y el producto era reconocido por su exquisito sabor, y consumido ya no solo por obreros trabajando al sol, sino por todo tipo de público. Hernando pudo conquistar así una cómoda estabilidad familiar para él y su familia, y el día que tuvo el dinero para hacerse con un lote de tierra en el cual construir, sin dudarlo compró ese donde se encontraba la ladrillera en la que había trabajado de niño y ahora había cerrado sus puertas. Pese a todo, Hernando nunca dejó de ser ese chico noble. Si el video te gustó, no olvides darle like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y compártela con tus amigos. ¡Hasta la próxima!